Bueno, decía una noticia en marzo en una revista eclesial, con lo cual se suponía que era de casa, que los seminarios se estaban vaciando porque quedaban menos de 1000 jóvenes que se estaban formando para ser sacerdotes en España. Así que bueno, pues estáis ante una especie en peligro de extinción, porque yo soy uno de esos jóvenes y bueno, pues soy Javi, el hijo de Angelitita, muchos me conocéis, muchos estuvisteis también ese día de marzo en la ordenación y bueno, pues cuando me pidió Indica que me embarcase en esto, pues uno dice, bueno, vamos a ver qué podemos contar. Es verdad que yo estoy más acostumbrado pues a otra escenografía, me falta el ambón, tener el libro delante. Entonces bueno, vamos a intentar que esto tampoco sea un sermón. Cuando pensaba en bueno, pues qué contar y sobre todo cómo hacerlo, pues bueno, y él me preguntó Indica una frase, ¿no? Pues me venía esa del camino. Y es que al final yo creo que la vida de todos se parece mucho a un camino. Y yo creo que es importante descubrir cuál es tu propio camino, tu lugar y para qué es ese camino que tienes delante. Bueno, yo nací ya hace unos cuantos años, en el 86, viví aquí en Fuentesauco hasta los 7 años, hasta el 93, que nos fuimos a vivir a Santiago. Y bueno, pues como mucha gente, yo seguí el camino normal. Supongo que muchos de vosotros, alguno a lo mejor ha hecho algún camino de Santiago, pero seguro que todos habéis hecho pues algún tipo de caminata. Cuando preparaba la charla yo me acordaba de esos primeros días después del COVID, que salíamos todos a pasear por los caminos alrededor del pueblo y aquello era como una avenida. Entonces pasabas el rato diciendo hasta luego, hasta luego. Llevábamos tanto tiempo sin encontrarnos con nadie que el salir a pasear pues era una suerte. Y como os decía, pues el camino, pues cuando uno sale a hacer una ruta, uno coge las marcas que hay en el camino y las va siguiendo. Y lo normal pues es hacer pues la ruta que hace todo el mundo. Pues en mi caso, como en el de la mayoría, pues fue en ese sentido. Empecé el colegio aquí, estuve aquí hasta primero de primaria, luego nos fuimos a Santiago, luego estuve en Madrid. Y bueno, pues cuando llegó el momento de elegir carrera, al terminar segundo de bachillerato, pues como le pasa a mucha gente, ¿cuál es el criterio para escoger la carrera? La que tenga más salidas. Si hay por aquí alguno que está en esa etapa, que no le engañen. Las carreras tienen más o menos salidas en función de lo que uno hace con ellas. Hay carreras con muchas salidas que a la gente le hacen infeliz y al contrario. Yo hice Derecho y ADE porque tenía buen expediente, entonces hice en la Complutense Derecho y ADE. En 6 años me saqué 2 carreras. Cuando estaba terminando la carrera a mí no me terminaba de convencer mucho, pero bueno, yo soy cabezón, entonces la carrera la terminé y me vine aquí a Salamanca a hacer un máster de gestión de patrimonio y ya estuve viviendo aquí. Fue cuando además empecé a colaborar con la Junta Pro Semana Santa aquí en Fuentesauco y demás. Y bueno, pues si es verdad que hay poca gente que se prepare para ser sacerdote, pues todavía hay menos puestos de trabajo para dedicarse a la gestión cultural. Yo estuve haciendo alguna cosa, sí que conseguí algún trabajo, pero es muy difícil vivir de eso. Entonces, bueno, pues después de un tiempo de buscar, de intentar dedicarme al mundo de la gestión cultural, entré en una consultora financiera. Empecé a trabajar en una consultora financiera en Madrid, con proyectos grandes, además, con el Santander y empresas de ese tipo. Y bueno, pues, como os decía, el camino con sus etapas. Uno va al colegio, hace la carrera, hace un máster, hay gente que hace un doctorado, encuentras un trabajo y bueno, pues se supone que tu vida se va encauzando. ¿Qué ocurre? Que, bueno, la vida no solo es la ruta que está marcada para todos igual, sino que cada uno tiene que encontrar la suya, la ruta concreta que tiene. Y por eso, pues igual que en los caminos hay una ruta, también de vez en cuando pues hay que hacer una parada técnica. Y en mi caso eso fue en el año 2015, yo estaba, como os digo, trabajando en esa consultora en Madrid y bueno, pues se suele decir que lo de la vocación sacerdotal es una llamada de Dios. En mi caso, más que una llamada, fue un mensaje de WhatsApp. Esto no es un relato mágico, ni os voy a contar aquí de repente un milagro, pero bueno, yo es verdad que
pues tenía mucha inquietud. Los que me conocéis desde pequeño, pues yo siempre he tenido facilidad para ir a las cosas de la iglesia, para estar vinculado a este tipo de cosas. Y bueno, pues uno ve que va haciendo las etapas de su vida, pero que hay cosas, bueno, pues que no terminan de llenarte, que no estás en tu sitio, que no sabes si realmente solo es cuestión de trabajar, viajar, salir, entrar, o buscas algo más. Y entonces, pues en ese año 2015, a mí un amigo mío me escribió un WhatsApp y me preguntó que si no me había planteado nunca una vocación religiosa. Es verdad que este WhatsApp no fue una cosa como sorprendente que a mí me descolocó, pero lo que yo no tenía era una respuesta rápida para contestar a un WhatsApp. Es decir, tú contestas un WhatsApp pues con un mensaje rápido, con un sticker o con lo que sea. Y esa pregunta para mí era más seria como para poder decirle no, bueno, tal, y pasar. Entonces, a mí eso me hizo pensar mucho, porque entre ese mensaje que fue como en septiembre hasta enero, que le escribí al que era el rector del seminario por entonces, Tino, que a lo mejor algunos lo conocéis porque estuvo aquí de pastoral dando catequesis cuando era diácono como soy yo, pues pasaron, ya os digo, 4 meses, así que el proceso de la respuesta pues es lento. Pero al final yo creo que sobre todo lo que se trata es de escuchar la brújula del corazón. Es decir, cuando uno para de vez en cuando uno tiene preguntas que quiere responder, hay que escuchar el corazón. Los que somos creyentes sabemos que en ese corazón nos está hablando Dios, pero también los que no lo son, o los que lo son de una manera diferente, las cosas que nos afectan, las cosas que nos preocupan, las cosas que llevamos dentro, son las que acaban decidiendo el camino correcto. El camino que tenemos que hacer no es el que nos dicen desde fuera, sino el que llevamos guardado en el corazón. Porque yo creo que lo importante de ese camino es que solo lo puedes hacer tú. Yo cuando hablo con chavales más jóvenes que no saben a lo mejor qué hacer o hacia dónde tirar, y es que la respuesta es que al final a lo mejor hay cosas en este mundo que solo las puede hacer esa persona. Yo lo pensaba ahora cuando le escuchaba, ¿no? Lo del el dispositivo clínico que están estudiando. Pues es que a lo mejor si no lo estuviese estudiando ella, no surgía ese dispositivo clínico. Ella, su equipo, cada uno tenemos una misión concreta. Entonces yo creo que por eso es importante de vez en cuando pararse y escuchar esa brújula. Claro, todos los caminos, y si habéis hecho el Camino de Santiago, pues el mejor momento del Camino de Santiago, por muy bonito que sea el paisaje, la ruta, el esfuerzo, todo lo que queramos, es llegar al albergue. Llegar al albergue, quitarte las botas y estar en tu sitio. Y bueno, pues cuando yo tomé esta decisión de entrar al seminario, pues fueron unos meses un poco de ir viendo si efectivamente esto era real, si tenía tal. Y bueno, entré al albergue, que sería el seminario. Bueno, los seminarios ahora mismo son casi una cosa absolutamente desconocida y mucha gente pues no solo no sabe ni dónde están, ni cómo funciona dentro. Realmente es una cosa bastante parecida a lo que es una residencia universitaria. Yo en el año 2016, en septiembre, entré, y esto es un poco trabalenguas, en el seminario de Zamora para vivir en el Teologado de Ávila, que está en Salamanca. Me explico. Yo entré como seminarista de nuestra diócesis, que es la diócesis de Zamora, pero desde el año 2012, yo creo que fue, lo que era el Teologado de Zamora, que algunos a lo mejor lo conocisteis, que estaba en unos pisos, eso lo vendieron y lo cerraron. Entonces lo que han ido es juntándose las diócesis en un único seminario, que es el seminario de la diócesis de Ávila. Pero como estudiamos en la universidad en Salamanca, pues el seminario está en Salamanca. Entonces es un edificio que está, según se sale de la estación de autobuses hacia el cementerio de Salamanca, está el Fray Luis de León, que es un instituto, y luego hay una finca grande, que la mitad es un colegio mayor, el Tomás Luis de Victoria, y la otra mitad del edificio es el Teologado. Entonces, pues yo para allí me fui en 2016, con 29 años, después de haber estado trabajando con mi sueldo y tal, pues de repente fue un poco volver a la universidad, tal. Y bueno, pues la vida en los seminarios, que yo creo que es una cosa que, pues eso, que quizás pueda resultar curiosa, bueno, pues ante todo hay como tres
tres actividades más o menos que hacemos. Lo primero es estudiar, porque en el seminario pues tienes que hacer la carrera de teología. Yo hice teología del 16 al 21, junio del 21 que terminé, y en febrero del... no, junio del 20, sí, del 21, junio del 20, y en febrero del 21 empecé a hacer la licencia, que sería como el máster en las carreras civiles, que ahora, si Dios quiere, en un mes y algo, termino ya la licencia en teología dogmática, que es una cosa que suena muy así, pero que tampoco es nada del otro mundo. Entonces, hay una parte del tiempo que la dedicamos a estudiar, otra parte que es sobre todo los fines de semana, que es lo que llamamos la pastoral, que es, pues te mandan a una parroquia o a varias parroquias a echar una mano. Yo el primer año estuve en San Lorenzo, en Zamora, con Chus, que a lo mejor alguno lo conocéis, que ahora está de misiones en República Centroafricana. Luego estuve 2 años muy cerca de aquí porque estaba con Manolo San Miguel en la zona de El Piñero, San Miguel, Argujillo, y hacia el otro lado Fuentes y Cuelgamures, Sanzoles y Benialbo. Ahí estuve 2 años y la verdad que fue una etapa muy bonita. Yo daba sobre todo las catequesis de los chavales y tal, y muy bien. Luego estuve un año en Benavente, con el COVID no tuvimos pastoral, y ahora llevo desde enero del 21 en Aliste. Empecé con Teo, que también algunos lo conocéis, cuando tenía 15 pueblos, y ahora pues tenemos 43. Porque, oye, buena gana de quedarse con poca cosa. Ahora son 43 pueblos, llevamos con ellos desde septiembre, y la semana pasada he ido todavía a un pueblo al que todavía no había ido, y creo que me queda alguno. O sea, para que os hagáis una idea de la realidad. Entonces, nosotros, pues eso, una parte de estudio, una parte de pastoral, y luego también, pues aquello es un poco como un gran hermano, porque tenemos la parte de la convivencia entre los seminaristas. Entonces, bueno, pues como somos una especie protegida, pues también tenemos luego dentro de nuestras especies protegidas perfiles muy singulares. Entonces, bueno, pues la vida del seminario, pues eso es un tiempo de convivencia que compartes. Nosotros, bueno, cada seminario es de una manera, pero el nuestro sí que ese tipo de cosas las cuida mucho, que la gente que salga de allí sea gente normal. Entonces, que esto puede parecer muy obvio, pero no lo es. O sea, puede parecer muy obvio, pero no lo es. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, todo el tema de la limpieza lo hacemos nosotros, aparte de que cada uno se limpia su habitación, la limpieza común la hacemos nosotros, hay 2 días a la semana limpieza comunitaria, se hace un reparto, tú limpias el segundo, tú el primero, tú limpias los baños y se queda toda la casa hecha. Y organizamos también la vida de la comunidad. Allí hay personas que se encargan pues, de la biblioteca que tenemos allí dentro, de organizar los turnos de cocina, porque nosotros nos guisan en el colegio mayor, pero fregamos nosotros. Entonces son equipos de 3 o 4 personas, friegas los cacharros, los platos, lavavajillas y tal. Entonces, bueno, pues como os digo, una pequeña comunidad, una mezcla entre Gran Hermano y un colegio mayor. Pero bueno, es un sitio que la verdad es que, bueno, pues más allá de lo que a veces puedan parecer los seminarios, y a veces, bueno, pues también hay noticias en prensa que a uno le pueden hacer preocupar por cómo se vive en este tipo de sitios o por las cosas que a veces, la imagen que se pueda dar, pues es una realidad muy sencilla. Es una pena que a veces se conozca muy poco, porque, bueno, entre otras cosas, a veces solo se muestra como lo más típico, pero bueno, pues es una realidad en la que nosotros este año estamos 18, en la que 18 jóvenes con 3 curas que están allí para acompañarnos, pues intentan formarse. Hay mucha gente que te dice, bueno, ¿y tanto tiempo para decir misa? Bueno, gracias a Dios nos preparan para bastantes más cosas y sobre todo, bueno, pues es una época en la que uno tiene que prepararse para una vida muy concreta y sobre todo para poder estar al servicio de los demás. Y esto, bueno, pues requiere tiempo, requiere dedicación. Nosotros allí de vez en cuando también tenemos formaciones de muy distinto tipo. Entonces, bueno, pues es nuestro albergue, pues es un lugar en el que sobre todo nos preparamos y nos formamos. Si seguimos con esto de la metáfora del camino, pues si uno va a hacer una ruta larga, necesita una buena mochila. Porque si vas con esto, además, los que hayáis hecho algún tipo de ruta o los que hayáis ido de campamento, una de las recomendaciones básicas es no lleves una mochilita de cuerdas, porque al poco que empieces a sudar te va a hacer rozaduras.
Pues en nuestro camino, igual que en el de todos, tener una buena mochila es fundamental. Y con esta imagen de la mochila yo pues me acordaba sobre todo de la importancia de tener gente que te ayude, te acompañe y te sostenga en el camino. El camino del seminario, como muchos caminos en la vida, pues no es un camino fácil. Hay gente que se piensa que es difícil porque es una opción rara o porque... No, es un camino difícil como todos los caminos que uno se quiere tomar en serio. Entonces, bueno, pues hay veces que a uno le cuesta, hay veces que uno tiene dudas de si seguir adelante o incluso, pues también hay veces en los que a uno le ponen zancadillas en ese camino. Y es muy importante la mochila que uno lleva. Y bueno, pues yo una de las cosas que sí que me costaron, sobre todo al principio, bueno, pues yo pensaba, digo, ¿por qué habré esperado tanto para entrar a los 29 cuando yo esta inquietud la he tenido desde hace más tiempo? Y una de las cosas que descubrí enseguida es que todo lo que había vivido hasta entrar en el seminario me había ayudado. Todas las cosas que yo había vivido, todas las personas que había conocido, todas las experiencias que me llevaba, eran herramientas que tenía para poder vivir este camino que estoy haciendo ahora de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que para mí es fundamental es mi familia. Yo cuando se lo dije a mis padres, pues al principio les chocó un poco, pero primero me apoyaron enseguida y luego sobre todo, que a mí eso fue una de las cosas que más alegría me dio. Yo recuerdo el primer fin de semana que vine a casa después de haber empezado el seminario, que su frase fue, te vemos bien. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que con ellos siempre he contado y me ayudan mucho, pero sobre todo lo que me habían ido enseñando a lo largo de mi vida. Al final, a veces podemos pensar que las cosas que nos dicen o las maneras de ser de otra persona que no son las nuestras, bueno, pues ya está, y no. Cuando uno sabe descubrir lo que otros le aportan, lo que le han ido enseñando, desde las cosas más simples a las cosas más grandes o más complicadas, todo eso son cosas que van llenando nuestra mochila y que nos permiten hacer pues, el camino. Yo me acuerdo cuando preparé la acción de gracias del Día de la Ordenación, una de las menciones que yo hice fue a mi abuelo Celestino, que a lo mejor algunos sí que os acordáis, que fue guardia civil aquí en Fuentesaco. Mi abuelo tenía mucha facilidad para convocar a gente a casa. En las Navidades o las tal, su gran habilidad era conseguir abrir la mesa a todo el que quisiese. Y eso, que es una cosa bonita, que es una anécdota familiar, a mí, por ejemplo, es una cosa que me ayuda muchas veces a saber cómo tengo que comportarme, pues cuando voy a un sitio de pastoral o cuando estoy en un grupo, ser capaz de abrir la mesa para que otros se sienten. La mochila está llena de la familia, está llena de amigos. Mis amigos de la universidad, pues como os podéis imaginar, no todos son creyentes. Y para mí es un gusto que yo empecé la universidad en el año 2004, casi 20 años después, nos seguimos juntando, quedamos para cenar, quedamos para vernos y nos enriquecemos en la diferencia que tenemos. Y yo creo que eso es pues, algo que también te evita desde el ámbito de la Iglesia pensar que hay un mundo que está fuera de la Iglesia y un mundo que está dentro. Los de fuera son malos, los de dentro somos buenos. Al contrario, hay un mundo que es el de todos y hay un mundo para el que la Iglesia tiene algo que decir. Y solo si conoces las preocupaciones, las realidades, las maneras de vivir que no son las tuyas, puedes entenderlas, puedes apreciarlas y puedes intentar iluminarlas desde la fe. Y yo para mí, mi grupo de amigos de Madrid, que son muy dispersos, muy variados, con muchas opciones de vida, pues para mí son una riqueza y llenan mucho mi mochila. Y por último en esa mochila pues está mucha gente que te has ido encontrando a lo largo del camino. Yo durante la ordenación, el día de la ordenación, veía desde arriba, digo, es que hay gente de todo tipo, de muchos lugares, de muchos perfiles, pues la gente de aquí de Fuentesaúco, gente que pusieron un autobús los de los pueblos de la zona de ahí del vino, gente que vino desde Madrid, amigos que vinieron de otros sitios. Entonces, todos estos son los que van llenando tu mochila. Y eso a veces se nos olvida. La cantidad de personas
que tenemos en la vida y la cantidad de experiencias que nos pueden ayudar a hacer el camino. Y por último, y ya con esto voy concluyendo, los caminos tienen una meta normalmente. Quien le gusta hacer senderismo, normalmente al final de una etapa o de una ruta que se ha propuesto, surge normalmente ya casi la propuesta de la siguiente ruta. Y es que yo creo que es importante, y al menos a mí esto me ha ayudado, el descubrir que el camino de la vida, las metas, abren a otras metas nuevas. En mi caso, pues la ordenación en marzo de diácono era como el final de una parte grande del proceso. Pero no es un final por algo que uno logre, sino que es la apertura a una etapa más para poder pues servir a la gente. Yo cuando preparaba esto y decía, bueno, ¿cómo explicar para qué? ¿Para qué esto de ser diácono, de ser sacerdote si Dios quiere, ya no tardando mucho? ¿Para qué? Y bueno, hay muchas explicaciones, incluso pues hay algunas que son más oficiales, pero a mí la que explica el por qué yo estoy en este lugar, por qué estoy así vestido, por qué he optado por este camino, pues es el ayudar a acercar a la gente a Dios. Esto, que en nuestro mundo a lo mejor no es lo más habitual, luego se concreta en cosas que a todos nos hacen falta. Y pues yo creo que en este mundo nuestro hace falta gente que dedique su tiempo a escuchar, que dedique su tiempo a acompañar, que intente ayudar a poner luz donde hay sombra, que intente pues motivar, todo esto que ha ido saliendo ya en las distintas intervenciones, que se pueden hacer cosas, que se pueden proponer cosas nuevas, que no podemos quedarnos parados. Pues todo eso tiene que ver con la vocación a la que yo me siento llamado y para la que estoy aquí. Una vocación que además a mí pues, me ha cambiado la vida. Y esto también era un poco como el eslogan final, ¿no? El camino lo podemos seguir haciendo. Nadie tiene el camino terminado. Yo jamás me gustó hacer deporte, jamás. Yo siempre he sido de los libros, los puzzles, estar en la mesa. Bueno, pues gracias a estar en el seminario, el primer año del seminario me mandaron de campamento. Y entonces pues descubrí que me guste o no me guste, pues había que hacer cosas. Y bueno, pues de no haber hecho nunca deporte a tener ahora en mi armario un espacio reservado para las cosas de ir a la montaña o hacer caminos de Santiago o demás. Porque al final no es solo lo que uno le gusta, sino lo que puedes aportar. O, pues yo jamás me imaginé durmiendo en un suelo de piedra en pleno agosto en Lisboa y que de repente luego por la mañana apareciera un cura DJ poniendo tal porque estábamos en la JMJ con 100 y pico de chavales de aquí de Zamora. O muchas otras cosas que he ido cambiando de mí, que he ido aprendiendo a hacerlas nuevas porque el camino siempre está abierto. Cuando alguien piense que ya lo tiene todo resuelto o que no merece la pena dar un paso más porque ya está todo, si total, ¿para qué? Bueno, pues cuando vengan esos pensamientos hay que recordar que siempre hay un espacio más para el camino. Por eso mi recomendación final es esa, que descubramos cada uno nuestro camino, que escuchemos la brújula del corazón y sobre todo que llenemos la mochila de personas buenas, de experiencias buenas y de descubrir que efectivamente nuestro camino estuvo siempre ahí y que nuestro camino ni lo hacemos solos ni lo hacemos para nosotros, lo hacemos para todos los demás. Muchas gracias.